Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este espacio, a este curso Infancia y Niñez, Educación en Emergencia. Son las 2 de la tarde con 3 minutos, estamos en vivo. Llevándoles a ustedes un curso que dura aproximadamente 14 semanas y que tiene como objetivo darles a todos aquellos que están trabajando en los territorios, en las zonas más pequeñas de trabajo, pienso en distritos, pienso en provincias, con niños, niñas y adolescentes, y lo están haciendo en favor de la educación de todos ellos. Ese esfuerzo es un esfuerzo combinado de varias organizaciones que quieren hacer este curso un curso gratuito, al alcance de todos, y que de alguna manera nos sirva para poder apropiarnos de fórmulas, de enfoques, de comprensiones, si ustedes quieren, de lo que significa la emergencia que estamos viviendo en el marco de esta pandemia y cómo tenemos que responder frente al tema de la educación. Ese es el tema que nos convoca en grande. Hoy, en particular, hablaremos de los desafíos del aprendizaje a distancia. Como ustedes saben, cuando la pandemia llegó, el Ministerio de Educación tuvo que rápidamente adecuarse a la situación que estábamos viviendo, desarrolló la estrategia Aprendo en Casa, se apoyó en varias productoras locales, esta, una de ellas, para trabajar intensamente ese producto y podérselo entregar a los chicos y a las chicas que allí, en cualquier parte del Perú en la que estuviesen, pudiesen seguir los cursos. Esto fue saludado, respaldado, reconocido por todo el mundo en el sector de la educación, los académicos, los intelectuales que trabajan en educación, pero al pasar de los meses, las preguntas comienzan ya a ser mucho más delicadas. Uno pone el zoom sobre Aprendo en Casa y empieza a preguntarse, bueno, ¿qué aprendizajes están funcionando aquí? ¿Hasta dónde se está pudiendo avanzar? ¿Cómo hacen los padres de familia que no tienen, por ejemplo, padres de familia analfabetos o semianalfabetos que no entienden lo que dicen estos programas y tienen que estar al lado de sus niños cuando estos son propalados a través de la radio o de la televisión? Bueno, de eso, de lo que les estoy comentando, es de lo que hablaremos el día de hoy con nuestros especialistas. Así que los animo a que se queden con nosotros, acompáñennos, estamos en vivo, 2 de la tarde con 6 minutos, pero además, si usted no puede ver ahora todo el programa, todo el curso, permítanme decirles que lo pueden ver a las 4 de la tarde en repetición, a través de la plataforma de Salgalú Televisión, Inversión en la Infancia, y UCI, canal 18.1 de la televisión digital. Así que opciones tienen ustedes en general para poder acompañarnos, seguirnos y ser parte de este programa. Si usted considera que es necesario para el tema que estamos tratando contar con alguna suerte de material, de insumos, de cuadernos, de notas, este curso los pone a su disposición. ¿Dónde? En la página web de Salgalú Capacitación. Usted entra a la web, ahí se encuentra con el curso y va a ver cómo nuestros invitados han dejado allí sus presentaciones, sus PPTs, para que puedan ser tomados por todos ustedes y usados en la medida en que lo necesiten para poder enfrentar el tema de la educación en general, la educación en emergencia y en particular, al menos hoy, lo que tendrá que ver con desafíos del aprendizaje a distancia. Mientras avanzamos en el programa, es innegable que la tensión y el nerviosismo se traslada al mundo electoral. Estamos sumando actas, la OMPE llega ya al 94% de contabilizadas estas. Hay mucha tensión, hay mucho nerviosismo, pero creemos que lo que tratamos en este curso es lo trascendente. La educación y con esa mirada de largo aliento. Recuerden además que tenemos a su disposición un foro con el que pueden contar siempre. Ahí vamos a dejar preguntas para que sean contestadas por todos ustedes, para que nos den su punto de vista, su opinión, un dato, una mirada respecto a los temas que vamos tratando semana a semana aquí en el programa. Perdón. ¿Con quién estaremos hoy? Hoy vamos a estar con Gloria Helfer, exministra de Educación, integrante de Inversión en la Infancia. Sería una persona que tiene esa sensibilidad
para hablar desde el mundo de la educación, pero no solo mirando los números, no solo mirando el ratio, no solo mirando el dato, el percentil, el quintil, sino una mujer que entiende con una profunda sensibilidad la necesidad de la educación. Esa es Gloria Helfer, sin lugar a dudas estará con nosotros en el programa. También estará Severo Cuba, presidente de Foro Educativo. Foro Educativo, una organización de especialistas y de representantes del tema de educación que siempre anda proponiendo temas, escuchando, mirando, sentando cátedra en algunos temas que tienen que ver con el mundo educativo. Y al final, Yolanda Rojo Chávez es educadora, coordinadora general de los diplomas de secundaria rural para docentes y directivos de secundaria de 4 regiones del país. Con ella vamos a hablar de lo más rural, de lo más alejado del país. Yolanda es una mujer súper comprometida con la situación de nuestro país y con la educación rural, así que será un gusto poder conversar con ella. Bueno, vámonos a la pausa, 2:09, pausa breve, muy breve, porque empezamos el programa y empezamos con nuestros invitados. Quédense con nosotros, esto es Desafíos del Aprendizaje a Distancia, en el marco de este curso Infancia y Niñez, Educación en Emergencia. Bienvenidos y bienvenidas. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En abril empezamos el curso de Infancia y Niñez, Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Dos de la tarde con 11 minutos, el último reporte de la OMPE arroja que la diferencia entre el profesor Pedro Castillo y Keiko Fujimori es de 52.715 votos, cuando ya se está terminando de contar el voto rural y falta el voto de las zonas alejadas de selva y el voto en el extranjero. Cualquier cosa puede pasar, pero siempre la invocación es a la calma y a la tranquilidad en un contexto como este. Gloria Helfer, una invitada de lujo en el programa de hoy, a quien queremos y apreciamos mucho. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto de encontrarte otra vez, Carlos, como siempre. Gloria, estoy con la tensión a flor de piel, los votos y el conteo de OMPE me tiene pero así pensando. Cuéntame rapidito, en 30 segundos, ¿qué te ha dejado esta elección como sensación? ¿No? Cómo me ha sacudido y cómo tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar. Yo pensaba comenzar con lo que tú has dicho, ¿no es cierto? No podemos obviar y tratar el tema de educación a distancia, educación rural o lo que sea, si no vemos el momento político. Mira, yo creo que estamos en un momento extraordinario de país. Ah, mira. Porque estamos frente a la posibilidad de resolver lo que no hemos resuelto durante muchísimos años. Mira, la independencia, justamente bicentenario. Entonces tenemos que tener muchísima lucidez, poner de nuestra parte nuestros mejores conocimientos y nuestros mejores sentimientos, porque ahí tiene que primar el bien común. Entonces hay que aprender como país
a conocerse, reconocerse, respetarse y que todo el mundo tiene un lugar. Esta es la irrupción de los olvidados. Y entonces hoy día los tenemos que enfrentar y lo tenemos que hacer bien, sanamente, con lo mejor que tenemos. Esa es mi impresión de lo que está ocurriendo. Ojalá que nos encaminemos por ahí, Gloria, porque ha sido una campaña muy áspera, muy ruda, que puede haber dejado algunas heridas allí, impregnadas. Justamente, pero hay heridas y grietas y abismos que han existido desde antes. Es verdad. Eso lo puede ver cualquiera, ¿no es cierto? Nosotros mismos en educación decimos la brecha entre lo rural y lo urbano, las brechas, ustedes han escuchado, ¿no? Los abismos entre los peruanos, ya. Bueno, hoy día estamos frente a eso y tenemos que enfrentarlo y tenemos que aprender a hacer puentes, a conectar, a dar cada uno su lugar. Es un momento muy extraordinario, pero necesita lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que que hay que estar en esa disposición, no pensando, porque no soy ingenua ni ni nada que se parezca, de que va a ser muy difícil, porque hay encono, porque hay resentimiento, porque hay conchos, y porque hay enormes intereses detrás de todo esto. Pero hay gente como nosotros, que estamos acá, y los que vamos a escuchar, y los que nos escuchan, y que están apostando por sus niños, y por nuestras niñas, y por los que menos tienen en el país, porque ¿por qué es en emergencia? ¿Y por qué unos tienen más emergencia que otros? ¿No es cierto? De acuerdo, entonces, de acuerdo. Esas apuestas están hoy día en el tapete y se juegan en todo, entre ellas, entre los aprendizajes a distancia. Vamos con ello. Si te sirve como anécdota para comenzar, cuando yo era chico y veía a mis tíos que estudiaban sus cursos de posgrado, Gloria, recibían cada cierto tiempo unos paquetotes en unas bolsas plásticas llenas de fichas. Se habían matriculado en la educación a distancia, quizás con alguna universidad europea. Lo que te quiero decir es que la educación a distancia no es algo nuevo, es algo de lo que venimos hablando y viviendo y trabajando hace muchos años. ¿Por qué ahora toma este relieve tan importante? Mira, bueno, primero porque no podemos juntarnos, por la distancia, por el miedo al otro, porque te puede contagiar y que de hecho te contagia. Y entonces se sigue repartiendo esta epidemia, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que el término distancia sea importantísimo. En realidad, eso de educación, aprendizajes a distancia, es porque el profesor tiene que estar distante del que aprende, del alumno, ¿no es cierto? Y ahí se nos armó el laberinto. Que hay ahora mucho más de lo que la anécdota que tú cuentas de tu familia, que todo era escrito, era impreso, era papel y tinta. Entonces ahora hay muchas otras formas de conectar, ¿no es cierto? Y está bien, pero eso supone que enfrentemos lo de educación a distancia como el problema complejo que es. Porque no es solamente de qué cosa es lo que les doy, hay mucho de preparado, aprende en casa, es una de las formas más evidentes hoy día de cómo tiene preparado, lo que viene en las tablets ya viene preparado, ¿no? Pero el que recibe, y el que recibe procesa, interpreta, pone de lo suyo, y ahí tienes al estudiante, tienes a la familia. ¿No es cierto? Y entonces ese terreno donde todos se juntaban, niños, cómo vivían, cómo era su casa, cómo, si su mamá era alfabeta, de repente el otro no era alfabeta, todos se juntaban en la escuela y recibían más o menos lo mismo. Ahora esa diversidad se multiplicó, ¿no es cierto? Y entonces tienes que abordar esa complejidad, porque eso que tú has escrito muy bien, que le llegaban sus libros, ¿no?, impresos, suponen un aprendizaje con autonomía. Así es. Pero acá lo que se ha dado es que tenemos los padres de familia metidos en eso, y la diversidad de esos padres nos hace también la complejidad. Ahora,
¿te parece a ti que la fórmula que nos deja la pandemia y que mira hacia el futuro es la educación a distancia o tendría que ser un modelo híbrido? Mira, de todas maneras va a haber educación a distancia. De todas maneras, aprendizaje a distancia. Y es bueno que así sea. Ok. Lo que pasa es que la presencialidad es absolutamente indispensable. Así es. Y pensando en país, pensando en lo que hemos estado hablando ahora de este contexto electoral y lo que estamos viendo y lo que está ocurriendo, tenemos que ir a la conquista de los territorios. Porque yo veo como una conquista del territorio liberado de la enfermedad, pero liberado no solamente porque ya conseguimos, pero estamos comiendo en cualquier momento, recomienza otra vez una tercera ola, ¿no? Sino que en la enseñanza, el aprendizaje, la educación en las comunidades juega un rol extraordinario para la prevención, pues. O sea, todo lo que es aprendizaje, no solamente con el estudiante, sino con toda la familia y con toda la comunidad. Por eso ahora la educación comunitaria se vuelve, pero prioritaria. Es lo que va a permitir que vayamos conquistando espacios, ¿no? de territorios donde la educación empieza a funcionar, pero con esa capacidad de trabajar con la comunidad, trabajar con aliados en la comunidad, con los temas que a la comunidad les interesa, ¿no es cierto? Esos son los temas también de lo productivo, también de las cuestiones de prevención de la salud, de la mejor alimentación para los niños. O sea, eso que llamamos intersectorial ahora es parte de esa conquista de los territorios para poder atender a la población, comenzando por las niñas y los niños, ¿no? Quiero ligar esto que planteas de la conquista del territorio con un comentario en redes sociales del gran artista plástico Eduardo Tokeshi, que esta mañana escribió que el Perú limita al norte con el Perú, al este con el Perú, al sur con el Perú y al oeste con el Océano Pacífico, diciendo todo es Lima, Lima y Lima. Y Lima metropolitana, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿te imaginas esta conquista del territorio con una acción estatal agresiva que suma voluntariado civil, que suma profesionales de toda índole que van a trabajar por la educación? ¿De eso estás hablando, Gloria? De eso estamos hablando. Además, no hay ninguna otra manera. O sea, cualquier otra manera, en condiciones de la precariedad económica en la que estamos, por más que quieras repartir y eso, pero para eso tienes que producir más. Entonces, lo que se nos avecina y con todo lo que va a ser, si es que gana el profe Castillo, entonces no la va a tener fácil. Ni en el Congreso, ni en ninguno de los otros, ni en los medios, va a tener muchísima oposición. ¿Qué cosa es lo que tiene? Lo que se ha pasado hablando durante toda la campaña, que decíamos ya es una expresión, cuando toda la solución el pueblo, y consulta con el pueblo. Pero si nosotros estamos haciendo una apuesta, es una apuesta por participación, por colaboración, por cooperación. Es decir, si tú aludes a ese voluntariado, aludes a un voluntariado organizado que se expresa en el cual se expresa esa participación. Claro. Porque no vas a participar como si no hay organización. Entonces lo que tenemos es un desafío inmenso de trabajo, pero que es un trabajo movilizador. Por eso es que tiene que recuperarse para comenzar el sentido de por qué hacemos las cosas. Las hacemos por el bien común, el bien de los más pequeños, el bien de los que hoy día están pasando hambre, el bien de los que no recibieron nada, no recibieron clases. ¿Por qué? Porque no había conexión. Entonces, por atender los últimos que sean los primeros.
porque son los que más necesitan. Y si nos movilizamos para eso, entonces sí se puede y se ven los beneficios, porque definitivamente una participación activa, generosa, que las tenemos en las ollas, las tenemos en las comunidades campesinas, las expresiones de participación y de colaboración, esto está en nuestro ADN también como peruanos. Entonces podemos empezar a tener algo que es extraordinario, a tener menos miedo de nosotros. De acuerdo. A tener menos distancia, a no temerle al otro porque piensa distinto, porque de repente es comunista. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahora, escuchándote pensaba, más allá de nuestras inclinaciones políticas, de la decisión de nuestro voto, que siempre es secreto, ¿no es cierto?, y que este no es el espacio para ventilar, sí me gusta la idea, Gloria, de tener a la figura de un profesor del área rural, además, en el centro del poder. Sí, bueno, nosotros... Mira, nosotros nos hemos pasado la vida, ¿no? Y tú puedes ver todo lo que hemos trabajado en inversión en la infancia, en foro educativo, en nuestra movilización por la educación pública, en todos los espacios. Lo primero que siempre poníamos es reconocimiento al maestro. Claro, pues es el gran protagonista, el Estado en el territorio, el Estado de un servicio, de algo que les brinde el Estado a los más recónditos de nuestro territorio. Ahí está el maestro. No está ni el sacerdote, ni está el policía, ni está... No, el único que está ahí insertado. Y le valore, y que se le dé más para que pueda hacer más, porque imagínate, es la presencia. Muy bien, esa red, esa presencia del Estado es lo que ha hecho crecer al profesor. Eso es. Y entonces, y ha crecido, y ha habido un fenómeno que me parece que es muy interesante, que es el mismo. Entonces no quiere ser otro, no quiere ser el maestro más ilustrado en esto, sino es un maestro primario chotano, rural, y vive y muestra a su familia como es. Puede ser un fenómeno, yo tengo muchísima esperanza, soy un optimista, siempre. Pero también porque soy optimista porque, ¿sabes qué? Veo mucho, viajo mucho, me acerco, he estado tanto en tantas comunidades rurales, urbanas, en los barrios. Entonces, yo aprendí algo, esto es de María Elena Moyano, que le extraño mucho, mi amiga. Decía, no se puede perder la esperanza. Los pobres no podemos perder la esperanza. Claro. Porque cuando los pobres perdemos la esperanza, por ejemplo, yo, decía ella, mujer negra, pobre, con hijos, si pierdo la esperanza, entonces se mueren mis hijos. Claro, pierdo todo, ¿no? Claro. Lo pierde todo. Entonces, ese signo de esperanza está en la gente que quiere vivir, y que quiere vivir bien, y que quiere vivir como seres humanos con toda su dignidad. Entonces hay esa posibilidad, por eso estoy optimista, pero también estoy muy consciente de las dificultades, abrumada, pero no vencida. Sí, en eso tienes razón, digamos, las complejidades de gobernar el Perú y en las condiciones, además, en que lo harían. Una candidata, la candidata Keiko Fujimori parece tener un escenario más fácil para gobernar frente al profesor Castillo, pero ¿te imaginas al grueso de maestros del Perú respaldando una opción ya no solo educativa, sino política, o los ves tomando cierta distancia?
Sí, primero hay que cohesionar, ¿no? Porque también dentro de todos los grupos hay tendencias, Claro. hay resquemores, hay búsquedas de pequeños trozos de poder cuando es tan difícil tenerlo, entonces hay mucha rivalidad y eso ha sido incrementado, ha sido alimentado, ha sido difundido, ha sido metido en las cabezas para que se haga cultura. Somos el país, solo dentro de los países en América Latina, con más de Sí, confianza sí. entre nosotros. Recuperar la confianza es dificilísimo, porque Mm, supone demostrar que puede ser confiable. Y eso es práctica. Eso es el gran desafío al interior de estos grupos, al interior del magisterio, ¿no? Y al interior de los sectores populares, y espero que sea que lo podamos hacer, y esa es mi apuesta, que lo podamos hacer con todos, con los empresarios, con así es. toda la gente que tenga algo, con todos que tengan algo que aportar y que lo hagan De sinceramente y de buen acuerdo. corazón. Gloria, me queda un minuto, pero no quería dejarte ir sin preguntarte un poquito si te dolió, si te hizo mella, si has mirado con cierto estupor esta suerte de calificativos, este llamado terruqueo que se asignaban de un lado, del otro, digamos, además apelando a lo más duro de nuestra vida republicana, probablemente que fueron los años del conflicto armado interno en nuestro país. Es decir, tengo la imagen de mamá de Lina de Anfacet diciendo, dejen de terruquear. Alguien que digamos que la ha vivido en carne propia, Gloria. Sí, no, yo personalmente tengo experiencia muy fuerte, pues, porque yo he vivido muchos años en Ayacucho, Ajá. en esos años difíciles, y nosotros enfrentábamos que, como yo, militar, no éramos bien vistos por Sendero Luminoso y perdimos mucha gente, pero y después por ser como soy y por decir lo que digo y por pensar lo que pienso y hacer lo que hago, es y de gente que tú no lo podías pensar, tan buena, tan fraterna, que éramos amigos, que nos entendíamos, que trabajamos juntos, pero de repente le entraba una especie de irritación y me rechazaban solamente por ser lo que soy. Lo he vivido, por eso es que pienso que tenemos que sanarnos. Y Así eso es. hay que hacer, y eso es una terapia social, es una terapia colectiva, es una terapia de amistarnos, de reconocernos, para comenzar tenemos que conocernos. Por eso mi apuesta por la escuela pública y que sea tan buena que todos quieran ir, es porque si aprenden juntos, no solamente van a aprender juntos las materias, Ah, la sino van a aprender convivencia. a vivir Así es. juntos. Entonces, educarnos juntos nos va a enseñar a vivir juntos y a compartir. Eso que nosotros, algunos que somos mayorcitos, ¿no? Mi hermano soñando, estamos imaginando, y no, es imposible. Esto se puede hacer, pero hay que comenzarlo y hay que comenzarlo de buena manera, ¿no? Explicando, exponiendo y convenciendo. La gente que tiene... Sí, hemos perdido, Gloria, la comunicación contigo en estas palabras finales, pero nos quedamos con esa idea. Cohesionar, convencer, para convivir. Un beso muy grande a Gloria Helfer. Gracias por habernos regalado estos minutos. Al final hemos tenido un problema técnico con internet, pero no se preocupen, ha quedado muy clara su posición y creo que es una voz
Que habla desde Ya regresé seguro para despedirme. Un Sí. beso grande, Gloria, gracias por todo. Oye, un cariño, Carlos, y vamos a seguir. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gloria Helfer ha estado con nosotros, ex ministra de Educación, especialista en educación rural, por supuesto conoce el tema a fondo, pero además, lo que les decía, esa sensibilidad por entender que el otro importa, que el otro es uno. Eso es fundamental. Son las 2:33, me piden una pausa, pero no se vayan, porque seguimos hablando de educación. Aquí, en este programa, Desafíos del Aprendizaje a Distancia, Infancia y Niñez, Educación en Emergencia. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En abril empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Son las 2 de la tarde con 37 minutos, estamos en Infancia y Niñez, Educación en Emergencia, Desafíos del Aprendizaje a Distancia. Es muy probable que usted no pueda en este momento ver el programa. Está almorzando, está trabajando, se está desplazando por algún lugar y no lo puede ver en vivo. No hay ningún problema. A las 4 de la tarde este programa es repetido por la plataforma de Salgalú Televisión, por Inversión en la Infancia y también por UCI TV, el 18.1 de la señal digital. Allí también pueden ustedes ver este programa, compartirlo y adueñarse de él. Este no es un programa, digamos, solamente de conversación y de debate con invitados que tenemos, sino es un curso. En tanto curso, todos los materiales, todo lo que usted necesita para poder, de alguna manera, tomar y tener insumos para el trabajo en el tema educativo en sus localidades y en sus territorios, los puede encontrar en la página web de Salgalú, Salgalú Capacitación. Cada módulo contiene allí una presentación, un PPT, algo que les puede servir a ustedes de tal manera que puedan, sin mayores problemas, llevar el curso en cualquier momento. Eso es lo más importante, eso es lo más interesante, poder llevar el curso en cualquier momento allí donde estén y sin mayores problemas. Acabamos de cerrar una conversación interesante con Gloria Helfer, que como les decía es una persona entrañable, porque no solo es que tiene una simpatía personal muy grande, sino que además es una experta en el tema educativo y tiene una sensibilidad respecto a los otros, respecto al otro, respecto a los demás, que creo que nos viene bien escucharla. Es una mirada que engrandece, que comparte, que los involucra, no es una mirada que toma distancia o que por el contrario le importa poco el otro. Al contrario, siguiendo desde muchos años atrás a Gloria Helfer, a ella lo que le interesa es el otro, porque el otro es uno mismo. Bien interesante la conversación que hemos tenido con ella. Quiero contarles mientras tanto, para también estar con ustedes de forma actualizada, que ya ha comenzado buena parte del trabajo de escrutinio de las actas del voto en América, del voto en el extranjero. Tenemos datos de Chile.
En Chile había 3.142 electores hábiles. O sea, esos 3.142 podían acudir a votar a los consulados correspondientes en Chile. ¿Cuántos han participado? 1.439. Perdón. ¿Es obligatorio el voto en el exterior? Lo es. Pero en la medida en que no tiene multa, hace que sea, digamos, una obligatoriedad un poquito criolla, un poquito a medias. Bueno, han votado 1.439 ciudadanos. Eso significa una participación del 45.7% de peruanos que residen en Chile, hábiles para votar, y se han procesado ya el 2.8% de las actas. Todavía es un porcentaje pequeño. Bueno, en esas condiciones, aún en ese porcentaje pequeño, el profesor Pedro Castillo le está ganando a la candidata Keiko Fujimori por 68.3%, me fallan los ojos, miento, 65.3% a 34.02%. Es decir, se esperaba en Fuerza Popular que el apoyo que viniese del exterior fuera multitudinario y que de esa manera se pudiese alcanzar al profesor Pedro Castillo y revertir la situación. Hasta el momento eso no está sucediendo si nos ceñimos, si miramos, si partimos de las actas que ya han sido contabilizadas por la OMPE y que siguen sumando. Me preguntaban cuándo tendremos resultados de estas elecciones. Yo creo que no será hoy. Hoy OMPE podrá terminar con buena parte del trabajo, pero faltan las actas impugnadas, que no serán pocas. Van a ser, sin duda, un montón de ellas. Y va a ser muy importante también que los dos candidatos, en la medida en que el resultado está ajustado, emitan una señal de calma, de paciencia. Aquí todavía no ha ganado nadie. Hay que seguir esperando, hay que seguir confiando en nuestras instituciones, hay que seguir esperando que OMPE termine de sumar y que luego los jurados electorales especiales y luego el Jurado Nacional de Elecciones defina las actas que pueden haber sido impugnadas. 10 días no tendremos, antes de 10 días, creo yo, no tendremos resultados finales, por lo que queda eso, paciencia, buen humor, intentar restablecer los vínculos con los amigos que se perdieron durante esta campaña intensa, dura, llena de golpes bajos, pero ya acabó. Ahora toca mirar para adelante, ¿no es cierto? Gane quien gane. Cualquiera de los dos merece nuestro apoyo y habrá que apoyar por el bien del país. Me comunico a esta hora para seguir hablando de las modalidades de la educación en tiempos de pandemia con Severo Cuba, presidente del Foro Educativo, a quien le agradezco muchísimo que se haya tomado unos minutos para acompañarnos. Hola Severo, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo, bienvenido. Carlos? Muy buenas tardes a ti y a todos que Severo, están atentos a esta comunicación. Si tenemos que hablar de las modalidades de la educación en tiempos de pandemia, tengo la sensación que algunas de las que han llegado se quedarán, otras las olvidaremos y otras haremos híbridos e iremos avanzando hacia adelante. ¿Cuál es la gran lección que nos ha dejado esta pandemia en materia de educación a distancia? Primero que se demuestra que no estábamos preparados como Estado para responder adecuadamente a lo que nosotros podemos llamar el desarrollo de la educación a distancia. En el mundo, se puede aprender una carrera profesional por medios electrónicos. No necesitas asistir. Muchas maestrías hoy, Así es, de buena calidad, no requieren de tu presencia, ¿no? Ahí hay un tema, digamos, en el cual nosotros estábamos, en cierto modo, atrasados, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que ya hay un importante sector de la población que estaban conectados. Hay testimonios de estudiantes que dicen, por ejemplo, que para ellos no ha sido mucho problema esta situación de hacer teleeducación, porque en sus escuelas donde estudiaban, además
de las clases presenciales que recibían, de manera permanente tenían actividades complementarias De acuerdo. por vía, digamos, digital, digamos. Y entonces sí hay, sobre todo en los jóvenes, una cierta cultura digital importante. Pero ¿por qué decimos que no estábamos preparados? Porque en realidad esto no ha sido considerado como un elemento clave para el conjunto del país. Y es curioso porque somos un país con mucha tradición. Antes teníamos lo que se llamaba el Instituto Nacional de Teleeducación, y esto comenzó desde la época de la Reforma que liderara Salazar Bondi. Ya desde entonces, cuando se fundó el INIDE, luego vino bastante más adelante en realidad, el Instituto de Teleeducación. Yo recuerdo haber llevado cursos en ese instituto y se producían programas que eran difundidos vía Canal 7 en aquella época. Por ejemplo, uno de ellos, y es así épico, es icónico, digamos, es el programa La Casa de Cartón. Es un programa para niños. Tal vez yo lo he visto, bueno, ya no era tan niño en ese momento, pero yo he visto ese programa y yo he tomado las canciones de ese programa. Yo enseñaba música en aquel entonces. Entiendo. A niños, y tomaba las canciones del programa para enseñar a mis estudiantes, por ejemplo. Entonces, y además hay toda una tradición y una experiencia importantísima. Personas como Alberto Patiño, que es asociado de nuestra institución de Foro Educativo, pero también como Rolly Pacheco, que lamentablemente este año, en pandemia, nos dejó, falleció lamentablemente y todos lo sentimos mucho, pero él, por ejemplo, era uno de los abanderados de la educación a distancia. Hay tradición, pero no se ha cubierto, no se ha continuado esa tradición. Y entonces lo que hoy tenemos es que la experiencia de niños, ¿no? La foto clásica es el niño alzando el aparato. Ya no te digo de un teléfono celular, te digo de una radio, ¿sí? En medio de las montañas, tratando de encontrar la señal radiofónica para comunicarse. Eso te dice a ti que digamos, no estábamos listos para una cosa como esta, teniendo la experiencia, teniendo los profesionales. Severo, pero me parece bien interesante cómo comienzas esta conversación, porque si había esa tradición de educación a distancia, si además en los últimos años hemos comprobado que esa distancia no significa menor calidad educativa, ahí están los posgrados, los diplomas, los títulos que uno puede obtener a distancia, ¿por qué el camino no va en el fortalecimiento de esa lógica, digamos, a partir además de la experiencia de la pandemia? Ya, mira, lo importante aquí es romper el criterio de lo centralizado, porque puedes tomar la tecnología, pero puedes tomarla con un criterio muy centralizado. Incluso la propia televisión no es una televisión que, digamos, como medio, no es un medio, digamos, de interacción, sino es un medio, digamos, de transmisión unidireccional. Unidireccional, por supuesto. ¿Cierto? Ya, entonces creo que en lo digital, yo en el trabajo que he estado realizando en los últimos años me encuentro con el concepto PLE, que es como que Personal Learning Environment, ¿no? O sea, entorno personal de aprendizaje, que supone el desarrollo que cada persona establece en su manejo de los instrumentos de la tecnología digital para desarrollar su entorno personal de aprendizaje. Y eso supone aprendizaje autónomo. Ese es un criterio fundamental, pero el aprendizaje autónomo es algo como criterio que puede funcionar en el marco de la tecnología digital, como también es sumamente necesaria en el aprendizaje presencial o semipresencial. Es decir, estamos hablando, es que nadie puede aprender por ti, es lo que te quiero decir. Y además, por naturaleza, los seres humanos aprendemos. Gustavo Esteves decía, los peces nadan, las aves vuelan, la gente aprende, ¿no? Entonces, tendemos a eso y creo que el intento del sistema educativo en las últimas décadas ha sido poner el énfasis en el aprendizaje, pero es que luego la discusión ha sido de qué deben aprender y las competencias, pero no ha sido reconocer y sobre todo fortalecer el rol del que aprende, la naturalidad, la potencialidad, el poder propio del que es capaz de aprender. Yo he visto niños de 5 años explicándoles, ¿no?, a sus profesoras cómo se siembra el maíz,
cómo se siembra la hoja, etcétera, porque los niños en familia han aprendido eso y eso aporta a desarrollar, por ejemplo, el aprendizaje de los ciclos de vida en la naturaleza. 5 años. No estamos hablando de un muchacho de 17 que Claro, ya claro. tiene la ciencia, ¿te das cuenta? Entonces, hay un saber en la gente y creo que lo que nos ha faltado también en este punto es centrarnos en la gente, en la potencialidad de la gente y en el espacio local. Le hemos dado prioridad, ¿no es cierto? Tal vez porque ha sido el reflejo centralista que tenemos a la producción centralizada, ¿no? A través de Aprende en Casa, que ha sido un esfuerzo, es un esfuerzo bueno, pero que el enfoque más bien tiene que ir hacia afuera. Porque de hecho, lo que uno ha visto en Internet es montones de profesores haciendo de actores, Así haciendo es. de clowns, Así es. haciendo de todo, frente a una cámara. Primera vez en su vida que se ponían a hacer eso. Perfecto. Pero te das cuenta de la potencialidad, de la capacidad, de la creatividad de nuestros docentes, nuestras maestras. Y entonces, eso es lo que hay que potenciar más bien ahora. Entonces, sí, modalidades que combinen básicamente lo digital con el trabajo educativo, por supuesto. Autonomía del que aprende, fundamental. ¿Sí? De acuerdo. Pero hay que mirar, digo yo, discúlpame que me entiendas. Sí, soy dime, profesor, Severo, no te me da preocupes. por hablar, Dime. perdóname. Pero lo que te digo es que lo sustantivo aquí es poner el acento en la gente y no en la herramienta tecnológica. Ok. Esto no es nuevo. Esto es anti. Heidegger escribe un texto que se llama La Serenidad, allá a inicio de 1900, donde la licuadora era wow. Una cosa, los carros, wow, o sea, eran lo último de lo último. Claro. Y la gente estaba fascinada con la tecnología. Él decía que frente a la tecnología había que tener serenidad, que no había que perdernos en lo que luego Matelar llama la fascinación y el miedo, ¿no es cierto? Porque frente a la computadora tú tienes miedo de apretar algo y que se malogre todo, pero al mismo tiempo estás así como encandilado. No queremos gente encandilada frente a las pantallas. Queremos gente que haga de las pantallas su herramienta, pero porque él lo decidió, porque tiene esa capacidad. Y aquí vuelvo a lo siguiente, la presencialidad es fundamental en los primeros niveles. Pero yo en todo este tiempo de pandemia que uno está revisando lo que hay, ¿no es cierto? Me explican lo que pasa en Harvard, lo que pasa en las universidades como Boston, como Stanford. Ellos, que son universidades de élite mundial, están preocupadísimos por la presencialidad. No están diciendo, y ahora que todo se haga por computadora. No. ¿Por qué? Porque la experiencia en la universidad no es solamente la clase que recibes, que efectivamente la puedes recibir por la computadora, Claro, sino es mucho la más, interacción humana. La interacción humana en todos los sentidos, te digo, todos. incluso en términos de estas universidades de élite, porque son generación de vínculos. Esos que hoy uno de tus compañeros de estudio en la Harvard termina de presidente de los Estados Unidos, pero como tú estudiaste con él, tú eres secretario de educación o secretario, me explico, o sea, te generan redes sociales, son formas de reproducción de la vida social también. Severo, nos enamoramos en la universidad también. Por supuesto. Cuando Algunos nos pasan y educamos. tienen hijos, también se adelantan. Severo, mil gracias como siempre por esas palabras, por esa mirada lúcida. Un gran abrazo. A ustedes, Carlos y a Salgalú, mis felicitaciones por la hermosa labor que están haciendo. Un abrazo enorme. Severo Cuba estaba con nosotros, presidente del Foro Educativo. Ahí lo tenían ustedes hablando. La educación a distancia está allí. Es un medio, no es un fin. El fin sigue siendo el alumno, la persona, el educando. Y el profesor, por supuesto, como parte fundamental en ese vínculo. 2:53. Pausa y volvemos. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños. Nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En abril empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local
la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Y para seguir hablando de educación nos acompaña ahora Yolanda Rojo Chávez, educadora, coordinadora general de los diplomas secundaria rural para docentes y directivos de secundaria de 4 regiones del país, diseñado e implementado por el Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Yo estoy muy contento de poder conversar en este programa con Yolanda, que de educación rural sabe un montón. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Carlos, buenas tardes. A ver, ¿por dónde comenzamos? Severo era optimista respecto a la educación a distancia, siempre y cuando no perdamos ese eje que es él o la estudiante, ¿no es cierto? Bien la conectividad, bien llegar a más lugares, sin perder de vista a este pequeño o no tan pequeño o pequeña ciudadana o ciudadano. ¿Qué sensación tienes tú respecto a la modalidad a distancia amarrado a educación rural, Yolanda? Bueno, definitivamente implica muchísimos desafíos. Yo coincido con Severo en que uno de los aspectos fundamentales para poder seguir innovando en las modalidades de educación que podamos desarrollar es dar protagonismo a los actores educativos en las regiones y en las localidades, ¿no? Desde mi experiencia, como tú has señalado hace unos segundos, yo he venido coordinando ya desde hace algunos años un programa de formación continua a docentes y directivos de escuelas secundarias de 4 regiones del país, ¿no? De Amazonas, del ámbito de Condorcanqui, que además es de alta diversidad cultural, allí vive el pueblo Guajún-Guampís, del Alto Piura, en Huancabamba y Morropón, y parte de Ayabaca, de Cusco, en Quispicanchi fundamentalmente, y de Ayacucho, básicamente Cangallo y Víctor Fajardo. Es un reto enorme la educación a distancia con mis colegas, por las dificultades que además ustedes muy bien vienen señalando ya desde hace tiempo, y el país en general lo ha venido teniendo mucho más claro a partir de el terrible contexto de la pandemia, que vivimos enormes desigualdades en términos de derechos y acceso a servicios, entre ellos el Internet, ¿no? Pero por otro lado, creo que una de las grandes dificultades en el último periodo ha sido la recentralización de la gestión del ministerio y la sobrecarga de tareas que han tenido las docentes que en realidad todos hemos tenido, porque ahora tenemos que estar al cuidado de la vida en nuestros hogares y también de nuestro trabajo, en este caso en las escuelas, pero además de una presión muy fuerte por presentar un conjunto de informes y un conjunto de documentos muchas veces muy burocráticos, que ha incrementado la carga y el estrés de mis colegas, de nuestros colegas, además de las consecuencias de la enfermedad, del virus, de la pandemia y también del contexto de duelo que muchos y muchas estamos. Seguro, ¿no? seguro. Yolanda, fíjate que hemos discutido mucho el tema de una escuela más autónoma, de una escuela que además le brinda más espacio justamente a los docentes para educar y estar con sus alumnos, mucho más que abocado al tema administrativo, que además no solo es pesado y desgastante, sino que le quita horas al docente para estar con los chicos y con las chicas en clase, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿ves factible en el mediano plazo un ministerio, una DREL, una UGEL en un proceso desburocratizador, o es que también se nutre de él para vivir? Bueno, es una pregunta bien compleja, mucho más en este escenario en el que todos estamos con una angustia tremenda por los resultados que todavía no terminamos de conocer. Creo que es una necesidad, es un imperativo que lo tenemos que convertir definitivamente en posibilidad. No podemos seguir desarrollando una educación
desde una lógica básicamente centralista, a pesar de algunos esfuerzos, ¿no? Creo que todavía queda en nosotros, en nosotras, en los funcionarios, en los especialistas, en los docentes, en los que coordinamos programas de este tipo, un conjunto de pensamientos, de estereotipos y de creencias que nos impide reconocer que nuestros colegas o los actores regionales, los actores locales tienen la capacidad y tienen que desarrollar la capacidad de autogobernarse, de autogestionarse respecto a la educación culturalmente pertinente que merecen y que además es un derecho, ¿no? Sin quitar que obviamente el Ministerio es el órgano rector y tiene que garantizar las condiciones y las posibilidades y un presupuesto descentralizado. Pero tenemos de una vez por todas, y creo que además lo que hemos visto ayer en el mapa electoral que hemos podido reconocer ayer, al final del día creo que las regiones están reclamando además ese derecho y creo que en este contexto de cara al Bicentenario es un desafío importantísimo que la justicia educativa en nuestro país pase por reconocimiento, redistribución y participación de todos los actores. Es un imperativo. De acuerdo. O sea, ya durante los últimos años hemos comprobado que de otra manera es imposible que el derecho a la educación se cumpla a cabalidad, ¿no? Pero Yolanda Lima te respondería: las direcciones regionales de educación no tienen ni por asomo la capacidad logística, administrativa, ni de personal calificado para asumir esa responsabilidad. ¿Eso es cierto, Yolanda, o es un trato injusto? Yo creo que es un trato injusto porque aquí mismo dentro yo he tenido además la oportunidad de trabajar varios años en el Ministerio de Educación y creo que en todos los ministerios, en todos los órganos del Estado, tanto del Estado, en el gobierno central como en todas las regiones, hay estupendos funcionarios como otros que no lo son tanto. Claro. Aquí mismo, en el corazón de este país que nos está gritando que basta ya de centralismo. Y creo que las potencialidades, fortalezas y debilidades están en todo el país. Y si incluso hubiera, si aceptáramos que hay varias regiones con bastantes deficiencias, producto de una historia de nuestro país que ha generado esas desigualdades, toca al gobierno, toca al Estado, toca al ministerio generar las condiciones para desarrollar esas capacidades en las regiones. O sea, no puede ser una justificación el señalar que en algunas regiones probablemente no hayan algunas capacidades para determinadas tareas. Las hay también acá mismo en el ministerio y en todos los órganos del Estado, ¿no? Yolanda, se lo pregunté a Gloria Helfer, pero te lo pregunto a ti también ya en este final de programa. ¿Te gusta la idea de un maestro rural en el centro del poder, en la presidencia de la República? ¿Te gusta esa imagen? Absolutamente. Además es la imagen que quisiera, no solamente que me gusta. Creo que con todos los desafíos que eso implica y que implica para esta persona que tú estás señalando, que en estos momentos está voto a voto disputando la posibilidad de ser gobierno, creo que toca a todas las fuerzas democráticas, a las organizaciones sociales, a las organizaciones civiles, en este caso que trabajamos decididamente por el derecho a una educación culturalmente pertinente, igualitaria, con enfoque de género, libre de toda forma de discriminación y de calidad, sumarnos a garantizar en la medida de nuestra tarea, a movilizar al país y de tener un ejercicio ciudadano propositivo, activo, para que las grandes reformas en la educación puedan cumplirse, ¿no? Sí, me gusta ese final, Yolanda. Aquí no sirve nada ser tibio, hay que sumarse por la educación. En eso nos lo jugamos todos. Quiero mandarte un gran abrazo, Yolanda. Gracias por habernos acompañado. Para ti, Carlos. Gracias a ti. Muchas gracias. Ahí estaba Yolanda Rojo Chávez, educadora, coordinadora general de los diplomas de secundaria rural para docentes y directivos de secundaria de 4 regiones del país, regiones tan diversas como Amazonas y Cusco, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Qué clara ha sido para ella la imagen de un docente de una escuela rural, pobre, pequeña, del norte del Perú, en la presidencia del gobierno. Es una foto que le gusta, que le parece potente si va acompañada de un esfuerzo donde todos coadyuvemos y hagamos avanzar el carro en una misma dirección. 3 de la tarde con 4 minutos. Nos tenemos que ir ya. Gracias a todos por haber sido parte del programa. Gracias por estar con nosotros en Infancia y Niñez, Educación en Emergencia.